Buenas tardes, bienvenidas todas las personas que nos están acompañando en este momento a este espacio organizado por el Nodo México de apoyo a la Comisión de la Verdad. Mi nombre es Paola Prieto y hoy estoy en compañía de Viviana Llopasa, integrante del colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, MECOPA, desde Argentina. Verónica González Ramírez, de la Asociación Ecos de Colombia, Migración y Refugio desde Costa Rica. Manuel García Barreto, Organización de Colombianos Refugiados en Chile. Diana Caro, Colectivo por la Paz en Colombia desde México, Colpaz. Y María Elena Osorio, Organización de Colombianos Refugiados en Chile. Pues como podemos ver, esta es una mesa muy latinoamericana, latinoamericanista, y vamos a hablar de un tema muy interesante que son las revistas del exilio. A propósito de la revista que las personas que están convocadas hoy están editando y que se llama Senderos del Exilio. Entonces, pues bienvenidos a este espacio que se titula Proyectos Editoriales del Exilio Colombiano en América Latina, revista Senderos del Exilio. Les doy la bienvenida a cada uno de los participantes y le doy la palabra a Viviana, que nos va a hablar un poco sobre el contexto de la revista Senderos del Exilio, nos va a hablar sobre el contexto en el que fue creada, pensada, las posibilidades eh, que da el que esté organizada por una, pues como que tenga este espíritu latinoamericano, ¿no? Entonces, Viviana, muchas gracias por participar y cuéntanos. Hola a todos. Gracias, Paola, por la invitación a este espacio al Nodo México de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Senderos del Exilio es una iniciativa de la Red de Víctimas por América Latina y el Caribe, la Revipaz-LAC. Tengo una presentación porque antes de comenzar me gustaría arrancar dando un contexto precisamente de el espacio que contiene esta publicación, y es precisamente entrar a hablar un poco de qué es la red, ¿no? Cómo surge la Revipaz-LAC y por qué después de tanto tiempo decidimos generar este medio de comunicación como un espacio que nos posibilite, ¿no? Registrar nuestras memorias, generar procesos de reflexión y discusión de lo que tiene que ver con el conflicto armado colombiano, lo que tiene que ver en materia de protección internacional y los impactos en términos de política pública para las personas con necesidades de protección internacional. Así que bueno, voy a compartir ahora mi pantalla. Por favor, me confirman si están, ¿la ven ahora? Sí, sí se ve. ¿Qué la estamos viendo? Bueno, antes que nada, voy a arrancar a hablar un poquito de qué es la Revipaz-LAC. La Revipaz-LAC surge en el 2017 en un encuentro fundacional en la ciudad de Quito, Ecuador, donde se encontraron diferentes personas en un encuentro regional de exiliados, refugiados y víctimas del conflicto armado colombiano. Esta iniciativa surge del equipo de migrantes exiliados colombianos por la paz con el apoyo y acompañamiento del grupo articulador regional de Plan de Acción Brasil, GARPAP, que en aras de iniciar un proceso de visibilización del impacto que tenía el exilio colombiano como un hecho totalmente invisibilizado en la historia del conflicto colombiano, y de cara a los acuerdos de La Habana, en ese momento los diálogos de los acuerdos en La Habana y la firma del acuerdo de paz en el punto número 5 abrió la posibilidad para pensar y repensar el tema de las víctimas en el exterior. Cómo trabajar el tema de la memoria, la verdad y la justicia y todo lo referente a lo que tiene que ver con la reparación integral de las víctimas en su conjunto y en particular de las víctimas en el exterior, llevaba a que iniciáramos un proceso de encuentro y un proceso de diálogo, ¿no? Entre las personas que habían tenido que salir obligadas por diferentes razones del país. Este encuentro se llevó los días del
duró unos días del 12 al 14 de junio en el 2017, donde participaron diferentes personas que luego, y organizaciones procedentes de México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Trinidad y Tobago, y Argentina. Tras este encuentro y espacio de diálogo, se decidió articular una plataforma que permitiera llevar iniciativas y propuestas de incidencia a nivel Latinoamérica y da origen a la Red de Víctimas Colombianas por la Paz en América Latina y el Caribe. Los objetivos fundamentales de la red han sido promover y articular iniciativas y acciones colectivas para la incidencia sobre la búsqueda y la construcción de la paz en Colombia, los derechos de las víctimas, como mencionaba anteriormente, a la reparación integral, a la restitución de derechos y las garantías de no repetición. Básicamente la red trabaja en dos ejes. Uno es la construcción de la paz, concerniente específicamente al punto 5, y definió en esta medida toda su participación en el sistema integral de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición, y todo lo que tiene que ver con el tema de protección integral, protección internacional e integración local. Las organizaciones que integran la red son el Colectivo Migrantes Exiliados Colombianos por la Paz, MECOPA, en Argentina. En Chile tenemos la Organización de Refugiados Colombianos, OCORS. En Ecuador, el Colectivo Exiliados y Refugiadas Colombianas en Ecuador. En Costa Rica tenemos a ECOS de Colombia, a México al Colectivo por la Paz de Colombia, a Colpaz. En Panamá tenemos a, bueno, Víctimas del Conflicto Colombiano en Panamá, SOVIC. En Perú a Colvipaz, y en Uruguay tenemos la Organización de Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. Con estas organizaciones se han llevado a cabo diferentes líneas de incidencia, entre las que se encuentran y las propuestas que se han llevado a cabo. Hemos tenido en el 2017 la elaboración de insumos relevantes en torno a la reforma a la ley 1448 en el 2011, ¿no? Y la necesidad de ampliar el universo y el concepto de víctimas y todo lo que era referido en materia legislativa para la reparación de víctimas en el exterior, y el reconocimiento del exilio como un hecho victimizante que se suma a las graves violaciones de derechos humanos que se originaron en el territorio nacional, pero que tras la salida del país sigue generando nuevos impactos en la vida de las personas que han tenido que huir. Asimismo, bueno, lo que les mencionaba, se decidió participar en el sistema integral de verdad, justicia y reparación y en todas las instancias que componen el sistema integral. A partir de esto se hicieron diferentes talleres y encuentros preparatorios en diferentes ciudades, en México, en Ecuador, en Argentina, acompañada del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ, y de la Organización Mundial de Migraciones, para fortalecer los espacios de participación de las víctimas en el exterior, tanto organizadas como no organizadas, de cara a pensar y trabajar en lo que va a ser la puesta en marcha de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y su enfoque extraterritorial. En el 2018, la red, pensando en esto que tiene que ver con procesos de investigación también y de caracterización de las condiciones de las víctimas a nivel regional, inicia una propuesta de reflexión pensando también de cara a generar líneas y estrategias para pensar una política pública de cara al retorno, ¿no? Y en el 2018 presentamos el informe Retorno Voluntario Digno y con Garantías, una reflexión exclusivamente desde la población colombiana en América Latina y el Caribe, porque durante mucho tiempo consideramos que se ha puesto el ojo o se ha dado un espacio de visibilización también de las víctimas y de sus características, muy ligado a lo que ha sido el proceso migratorio hacia el norte del continente o hacia Europa, y poco o nada se estaba teniendo en cuenta los impactos y las características, ¿no?, de la población migrante que se estaba dando hacia el sur, desde los países de frontera.
¿no? Este es como un aporte y un primer avance de caracterización en este sentido, en este ejercicio también de empezar a situar y ubicar quiénes son los actores, quiénes son las víctimas que se encuentran y cuáles son sus características en la región, ¿no? Eh, Nosotros después de estos trabajos iniciamos un segundo encuentro donde la red activamente decide participar e inicia su puesta en marcha en los diferentes territorios del enfoque extraterritorial de la Comisión de la Verdad. En el 2019 se lleva en Argentina el segundo encuentro regional de la red. Aquí hacemos un acto simbólico importante que está relacionado con la instalación de baldosas por la memoria de colombianos detenidos, desaparecidos en la última dictadura cívico-militar aquí en Argentina. Esta acción simbólica permitió que una de las familias de uno de los desaparecidos durante este periodo pudiera adelantar su búsqueda de su familiar aquí en el país y asimismo pudiera aportar insumos, muestras de ADN para su posible identificación, dando como muestra de un avance de la necesidad de empezar a fortalecer nuestros derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia. Dentro de este marco, bueno, hemos participado muy activamente dentro del espacio de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y no repetición, dentro de los nodos que conforman la red, aportando testimonios y a la vez recibiendo escucha de las historias y testimonios de las diferentes víctimas que componen tanto las organizaciones como aquellas otras que están por fuera del núcleo de las organizaciones, en acuerdos y en alianzas con organizaciones de la sociedad civil y diferentes personas interesadas que han apostado a este proceso de sensibilización y de información en torno a la caracterización y visibilidad del exilio colombiano y su puesta en marcha también de lo que implica la comisión en materia de esclarecimiento y aportes para conocer qué fue lo que pasó en el marco del conflicto armado. Asimismo, la red en un convenio con el colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda ha llevado desde el 2019 la documentación de casos de personas dadas por desaparecidas, particularmente en Argentina y Chile se presentó un informe dando a conocer diferentes casos desde el Cono Sur para aportar, digamos, como al enfoque de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la búsqueda de familiares desde el exterior. Asimismo, la red participa en un proceso de integración a nivel local y regional con otras organizaciones internacionales y en esta medida hace parte de la Red Global de Refugiados, donde viene trabajando, impulsando diferentes iniciativas en torno a la participación significativa de las personas con necesidades, con personas con necesidades de protección internacional, trabajando y elaborando programas y políticas públicas que permitan incidir en lo local, ¿no? En áreas de mejorar el tipo de inclusión, asistencia humanitaria y comprensión, digamos, de las dinámicas y de los impactos que ha tenido el conflicto colombiano, el exilio, pero también intentando fortalecer los procesos de integración local. En este contexto y en estos espacios generalizados de trabajo, desde Colpaz, nuestra organización amiga en México, se da la iniciativa de empezar a elaborar un medio que permita comunicar y poner en discusión pública las distintas reflexiones que estábamos llevando internamente al interior de la red y en esta medida poder generar algunos debates en torno a lo que tiene que ver registro de temas de memoria, ¿no? Aportes que se estaban haciendo en esa medida. A lo largo de este tiempo hemos podido recabar y dar visibilidad a distintos testimonios
con piezas documentales, ¿no? Con piezas gráficas y ahora también en la revista con algunos testimonios que aparecen en letras en la sección, por ejemplo, en La Voz de, que intenta apelar y dar a conocer precisamente, dejar este registro de las memorias de lo que ha sido el exilio desde diferentes perspectivas y desde los diferentes lugares donde nos encontremos. Es una apuesta regional también de empezar a dar discusión y debates en torno a la grave violación de los derechos humanos en Colombia y la continuidad, persistencia del conflicto colombiano, ¿no? Es un espacio también para pensar las políticas de integración en los países de acogida en materia de protección internacional y busca ser también un espacio abierto que nos permita interlocutar desde la región con otros actores y también con no solamente desde personas con necesidades de protección internacional en términos de nacionalidad única y exclusivamente colombiana, sino que permite ser también un medio que nos permita generar encuentros con otras personas que padecen la migración forzada y nos permita vincular y generar diferentes líneas de estrategia y visibilidad en materia de lo que implica el flagelo de la migración forzada y sobre todo la persistencia de los conflictos que la originan en los distintos países de la región en este caso. Así a grandes rasgos, este ha sido como el contexto un poco en el que surge la revista Senderos del Exilio, ¿no? Como una propuesta y medio de comunicación que nos permite dar visibilidad a los procesos que iniciamos en el 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por este contexto que nos das. Y quisiera como resaltar la importancia de la revista Senderos del Exilio en tanto su carácter latinoamericano. Si bien supongo que en Argentina ha habido otras, o sea, históricamente las exiliadas colombianas en Argentina han fundado proyectos editoriales de este tipo, similares. Lo mismo aquí en México, hay varios proyectos que en los 80, en los 90 se fundaron. Creo que la novedad de Senderos del Exilio es este carácter transnacional, ¿no? El que estén vinculados los países, o no la mayoría, sino varios países de América Latina en la producción de esta revista. Para que hablemos un poquito más en particular sobre esta revista, le voy a dar la palabra a Verónica González, quien nos va a hablar del primer número de Senderos del Exilio. Verónica, muchísimas gracias por participar y te cedo la palabra. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, pero bueno, ya voy a activar la cámara. A ver. Ahí estoy. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por este espacio de socialización de la revista Senderos del Exilio. Y entonces yo les voy a compartir también aquí una presentación, una pequeña presentación que tengo como para hablar a grandes rasgos de cuál es el contenido de la revista. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, sí se ve. Ahora sí, sí. Bueno, la revista Senderos del Exilio, ahorita que Viviana nos acaba de hacer la presentación de la red, de cómo iniciamos en la red, cómo comenzó a ejercerse pues esta juntanza de víctimas en el exterior. En este mismo sentido, pues la revista pertenece a la red de víctimas colombianas por la paz en Latinoamérica y el Caribe, Revipaz, y pues todas sus organizaciones asociadas. En el primer número de la revista de Senderos del Exilio, pues se quiere hacer un aporte para construir reflexiones en torno a la migración forzada
principalmente pues de Colombia, porque nosotros somos víctimas de desplazamiento transfronterizo, pero no solamente pues queremos que la revista Senderos del Exilio toque únicamente el desplazamiento forzado colombiano, sino que integre el desplazamiento forzado de otros países de la región que también han tenido que huir de sus países de origen, pues por temas de guerra, por temas de violencia, por persecución y por amenazas. En esta oportunidad, pues quisimos concentrar la reflexión en ese hecho, en el desplazamiento forzado, y también en hacerle un espacio al análisis en torno a lo que venía sucediendo pues con el estallido social en el contexto del paro nacional, porque digamos que también esta realidad pues correspondía a toda una serie de disconformidad del pueblo colombiano por lo que estaba sucediendo pues con las políticas del gobierno actual, y pues nosotros entendemos que estas insatisfacciones no atendidas por parte del gobierno también son causantes de próximos desplazamientos de la población colombiana. Bueno, entonces en ese sentido, volviendo al tema de la migración forzada, pues nosotros como red hemos hecho la reflexión de que este hecho se ha utilizado a lo largo del conflicto armado colombiano pues como una herramienta de control político y territorial que a través de amenazas, asesinatos y procesos judiciales a líderes de oposición, a líderes sociales, comunales, barriales, campesinos, indígenas, pues es una manera de ir buscando la posibilidad de seguir gestando al interno espacios de democratización, espacios de participación ciudadana, y por eso cerrar también la oportunidad de espacios para que la ciudadanía haga un aporte al cambio del país. En la revista también hacemos la reflexión, ¿cierto?, de la consolidación del paramilitarismo y su lucha por el exterminio en contra de la insurgencia, pues también ha hecho posible el auge de economías ilegales relacionadas directa o indirectamente con el narcotráfico, así como la implementación de megaproyectos extractivistas, mineros, agroindustriales, y que todos estos han llevado al despojo de líderes indígenas, de líderes campesinos, personas que están gestando procesos de cambio desde sus territorios, y todos estos contextos pues han incrementado el hecho de que se vea muchísimo más el desplazamiento y la migración forzada en dos sentidos, de la ruralidad hacia los espacios urbanos, pero también en el sentido de Colombia, ¿cierto? De los colombianos que tienen que salir, cruzar las fronteras para poder salvaguardar su integridad, para poder salvaguardar su vida, y que bueno, que tienen que salir de manera intempestiva para buscar solicitudes de protección internacional en otros países. Entonces, este primer número aborda las graves violaciones a los derechos humanos, pues en este caso principalmente de colombianos y colombianas, en el contexto de la migración forzada. Bueno, como lo decía la compañera Viviana, pues estas somos las organizaciones que estamos amalgamadas en esta red, que es la red PASLAC. Pues la compañera las mencionó, yo les hago un pequeño repaso. Es MECOPA desde Argentina, Migrantes Exiliados por la MECOPA, ORCOSH, que está desde Chile, está OPSICUT desde Uruguay, está Colpipaz desde Perú, CERCE desde Ecuador, ECOS de Colombia desde Costa Rica, SOVIC desde Panamá y Colpaz desde México. Esas somos las organizaciones que integramos la red.
Y en este primer espacio de la revista se llamó Tierra Adentro, pues digamos que la selección del nombre de cada una de las sesiones de la revista pues fue consensuada por los compañeros que hacemos parte de este proyecto, y en esta oportunidad lo llamamos Tierra Adentro, porque de todas maneras así así sea un proceso de revista que está hecho desde las víctimas del conflicto en el exterior y para las víctimas del conflicto, pero también para los colombianos y las colombianas en general y la comunidad en Latinoamérica en general, para que pueda haber una visión más amplia pues de nuestras problemáticas, digamos como víctimas en el exterior, pero que estamos como en un plan de incidencia política, que estamos en un plan de querer participar en los procesos que conciernen a las víctimas, que estamos interesados pues en seguir generando espacios participativos. Entonces lo quisimos llamar Tierra Adentro porque, bueno, de todas maneras, es todavía esa Colombia que tenemos cada uno de nosotros adentro, independientemente de que tengamos que pues tener y desarrollar nuestras vidas por motivos de fuerza mayor desde el exterior. Entonces, en este espacio, cada una de las organizaciones, pues, lo aprovechó como para dar su presentación de cómo se habían iniciado estos procesos locales en cada una de estas regiones de América Latina. Entonces, ahí cada organización cuenta un poquito cómo fue este proceso, cuenta que cada una con qué población trabaja desde sus países en donde están conformadas, y pues qué estrategias y qué prácticas de movilización han hecho a lo largo de sus vidas como organizaciones dirigidas a la lucha por las víctimas en el exterior, y dirigidas a ser gestores de paz, y dirigidas pues a seguir en la lucha por los derechos humanos y por los derechos de las víctimas. Tenemos la siguiente sección, se llama En la voz de, y como lo comentaba la compañera Diana, pues queremos que en alguna sesión de la revista siempre haya como un relato de carácter testimonial, que siempre nos parece importante pues seguir rescatando las voces que han sufrido en carne propia el conflicto colombiano, porque lo creemos sumamente necesarios para pues romper todas esas barreras de silencio en cuanto digamos a hechos que si bien son dolorosos para la persona de pronto que nos lo cuentan, pues son necesarios para la gestión y la preservación de la memoria en torno a estos relatos del conflicto. Y en este caso, pues el testimonio lo da una chica que se llama Kelly Johanna Ruiz, y ella perteneció a la organización MAFAPO, a las Madres de los Falsos Positivos, y ella pues ahí nos cuenta toda su lucha por hacer justicia a lo que sucedió con el asesinato de su esposo, pues como toda la travesía que tuvo que pasar, tanto a nivel físico, porque tuvo que desplazarse por motivos de amenaza y persecución, pero también como que pues todo lo que tuvo que pasar con los organismos judiciales y administrativos, ¿cierto? Para poder que esta muerte fuese investigada como debía ser. Y bueno, ella nos cuenta ahí cómo tuvo que solventar todas estas vicisitudes en el plano jurídico con la muerte de su esposo, y también pues cómo ha retomado su vida también, ¿cierto? También son espacios para aprovechar como esos espacios de resiliencia, de que las personas nos cuenten pues esos hechos dolorosos, de pronto cómo han llevado a fortalecer de pronto otros aspectos de la vida personal y de la vida familiar.
La siguiente sesión se llama Nuestros Derechos y bueno, ahí en Nuestros Derechos queríamos resaltar pues este tema de, como su nombre lo dice, la lucha por los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Y en esta oportunidad, como nosotros queríamos darle pie a pues a hacer unos pequeños análisis de lo que venía sucediendo con la protesta social en el marco del paro nacional y como por qué se había estallido, qué lo había originado, cuáles fueron, por ejemplo, los espacios organizativos que también se gestaron desde el paro nacional, porque hay nuevos espacios de organización, se surgieron también nuevos liderazgos de juventudes. Entonces, en esta oportunidad, pues el compañero Manuel García Barreto escribe un artículo que se llama Paro Nacional y la democracia del fusil y ahí pues analiza precisamente esto que les estoy diciendo. También desde el aspecto ¿cierto? De pronto cómo se están gestando acciones que van direccionadas hacia poder demostrar en la ciudadanía pues lo que pensamos acerca de la colonización y todos esos pensamientos decoloniales, digamos que se están volviendo a acción en diferentes espacios de América Latina y en esta oportunidad, en el contexto del paro, pues también se presentó con las acciones de las comunidades MISAC, ¿cierto? Con este derribamiento de algunas estatuas. Entonces ahí digamos que en ese también se hace un pequeño análisis acerca de estos hechos. Otra de las secciones se llama Foco Rojo. En Foco Rojo pues es un espacio para analizar la degradación, agudización y persistencia del conflicto armado colombiano, las graves violaciones a los derechos humanos, análisis de pronto de cómo el conflicto sigue, ¿cierto? Independientemente de que se haya pues firmado un acuerdo de paz, el conflicto colombiano sigue desde diferentes aristas y desde ahí se analiza estos hechos. Entonces hay dos artículos que acompañan esta sección. Uno se llama Crisis Humanitaria en Colombia frente a la diplomacia nacional, de Daniel Roberto Leonés, y el otro artículo es una síntesis de un trabajo muchísimo más extenso que lo hizo el Observatorio de Derechos Humanos de Colpaz, de Colombianos por la Paz en México, y allí se hace un análisis de las distintas formas de violencia que se han ejercido en Colombia por los diferentes grupos armados y militares. Esto incluye también las violencias ejercidas por la fuerza pública. En otra sección la nombramos La cultura nos nutre. Entonces ahí la idea es que sea un espacio precisamente para que a través del arte pues se logre visibilizar y comunicar pues estos espacios de resistencia y transformación social que se valen de las expresiones artísticas para poder pues comunicar luchas, comunicar procesos. Entonces, en esta oportunidad, pues el invitado que tuvimos para esta sección fue Alex Ro, un colombiano que está exiliado en Argentina y que pues a través de sus caricaturas hace una crítica social y política de todo lo que va sucediendo en el país. Y bueno, y en esta oportunidad él hizo esas caricaturas que tenían pues como intertexto lo que sucedía dentro del paro nacional. Otra de las secciones se llama Hagámonos Ver y ahí la intención es que podamos visibilizar dinámicas regionales de la migración forzada. En esta oportunidad se hace un análisis de cómo está surgiendo toda esta migración en Centroamérica.
específicamente en lo que llaman el Triángulo Norte, ¿cierto? Cómo todas estas políticas públicas que son impuestas por Estados Unidos, pues vienen repercutiendo en otros países más abajo, como en El Salvador, Honduras, Guatemala. Y entonces como desde ahí se van haciendo como toda una serie de barreras para que pues el inmigrante no pueda seguir su curso hacia el norte. Y bueno, tenemos otra sección que se llama Leamos Arte. Esta sesión pues pretende tematizar la memoria del conflicto armado y la problemática de la migración forzada a través de la literatura, el cine y la música. Pues en esta oportunidad, como colectivo de Ready Paz Lab, pues nos sucedió la muerte de nuestra compañera Leonor Cortés Bolívar. Entonces nosotros quisimos aprovechar este espacio pues para hacerle un homenaje a los 90 años de su vida y en este espacio pues uno de sus hijos comparte también expresiones artísticas que tienen como inspiración a Leonor. Entonces en esta sesión, además de que hacemos un homenaje a su trayectoria de vida, a todo su pensamiento intelectual, a toda su lucha feminista, pues también hay un espacio para a través de la poesía, honrar la memoria de Leonor. Y tenemos una última sesión que es Nuestras Raíces. Ahí pues lo que intencionamos en esta sesión Te dejamos de escuchar, Verónica. Verónica. Creo que se le cayó de pronto el internet a la Vero. Bueno, pues Si quieres puedo terminar ahí como para cerrar esa partecita de lo que venía diciendo Vero. Y ok. bueno, precisamente en lo que mencionaba Vero de los dichos y refranes es un poco volver a traer nuestra geografía colombiana, ¿no? Hablar de los espacios y de los tiempos que dejamos a partir de nuestra cultura popular, ¿no? De lo que nos hace y lo que también nos hace unirnos en este afuera, ¿no? De lo que llamamos la colombianidad, ¿no? Y es precisamente el acercamiento a las memorias y a los registros que tenemos de los pueblos y de nuestros lugares de origen, es un poco eso. Y también hicimos a partir de un breve ejercicio virtual, como la revista ahora está saliendo en este formato, hacer un crucigrama que lo hace nuestra compañera María Elena Osorio, aquí presente, y que nos permite hablar precisamente de eso, ¿no? De ubicar distintos tiempos, historia, geografía, lugares, datos históricos que hacen parte de la cultura colombiana como una forma también de empezar a enraizar este afuera con el adentro desde nuestras tradiciones. Un poquito eso. Bueno, pues muchas gracias Viviana y Verónica por esta presentación del primer número de la revista. Bueno, dos cosas primero. ¿Dónde podemos consultar la revista para que podamos decirle a las personas que nos están escuchando desde qué lugar, página pueden descargar el primer número? ¿Cuál es la periodicidad de esta revista? Es decir, ¿en qué momento vamos a poder leer el segundo número? Y si hay colaboraciones, si pueden invitar a las personas que están afuera
enviar como colaboraciones abiertamente o tiene que ser, ¿cómo es el tema de poder escribir en la revista? ¿Quién nos quiere contar estos tres puntitos para empezar? Bueno, Pau, yo te puedo contar esa parte a ti, bueno, a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes de la Comisión de la Verdad. La revista Senderos del Exilio se puede visualizar a través de la dirección revistasenderosdelexilio.com. Ahí ingresan y lo que van a ver es básicamente el archivo que Verónica estaba proyectando y pues van a encontrar la revista del mes de septiembre en PDF. Frente a la pregunta que tú haces de quiénes pueden escribir por la revista Senderos del Exilio, bueno, Senderos del Exilio es una revista que apenas está iniciando, es un esfuerzo colectivo. Las dos primeras ediciones, la de septiembre y una que viene en camino, pues son ediciones que se han pensado para personas que integran los diferentes colectivos de la Revic Paz, pero la idea es que el proyecto pueda fortalecerse y pueda seguir caminando, pues esto implica una serie de recursos, por ejemplo, para este caso tuvimos la posibilidad de contar con Soledad Abadía, que fue la que hizo todo el proceso de maquetación y acompañamiento de la construcción de la identidad corporativa que llaman las personas especialistas en estas cosas de la revista. Sí, fue un proceso pues colectivo que inició aproximadamente en el mes de julio, así pues como en esa parte técnica. Entonces viene una segunda edición, así un poco cerrada, pues en este momento Senderos del Exilio no hace convocatorias abiertas, sino que piensa, pues las secciones no cambian, y de acuerdo con las secciones, pues va haciendo invitaciones de personas que integren los colectivos o que sean cercanas al trabajo temático de la revista. Eso pues para contarte, Paola, pues cómo es el proceso de consulta, de lectura. Sería maravilloso si pudieran leerla, consultarla, descargarla, rotarla. Y pues el acceso es, y repito la dirección, revistasenderosdelexilio.com. En esa dirección, esto no es una página propiamente, simplemente es una dirección pues que nos permite alojar la revista en línea para que las personas puedan acceder a ella y descargarla. Y también va a estar alojada en la página de Colpaz, que es una página a la que no le hemos hecho el lanzamiento debido, pero que también en la página de Colpaz desde México van a poder acceder y descargar la revista. Y también en ese orden, pues los distintos colectivos que cuentan con plataformas o con espacios en la web, pues van a destinar un espacio para la revista, de manera que desde los países respectivos se puedan empapar pues también de los temas y puedan ingresar a las diferentes plataformas y descargarla. Bueno, pues Diana, muchas gracias por esto que nos comentas y quisiera darle la palabra a Manuel. Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y quisiera que nos contaras cómo fue el proceso de tu participación en esta revista, en este primer número de la revista. Cuéntanos un poco sobre ese artículo que escribiste y sobre lo que estaba sucediendo en Colombia en ese momento. Hola, muchas gracias por el espacio que me brindan y con ello la posibilidad de visibilizar el contenido de la revista. Mi participación fue, bueno, en particular en este artículo, es hacer la relación que existe entre la reforma tributaria y el primer día de las protestas que iniciaron con los indígenas Misak tumbando la estatua de Belalcázar en Popayán. Entonces, ¿qué relación pueden tener esos dos hechos? Y ahí creo que el eje central se ve en las manifestaciones. Las manifestaciones de todo el paro nacional estuvieron protagonizadas por una juventud popular constantemente excluida de la conformación del Estado, indígenas, mujeres, en diversidades sexuales, comunidades raizales, y un montón de expresiones subjetivas que han nacido desde las entrañas de un pueblo que no participa de la elaboración política
de un Estado cuyas instituciones no reconocen la diversidad y la pluralidad del territorio. Eso genera entonces que las políticas económicas, sociales, de todo tipo, queden al alero de lo que realmente la ciudadanía es. Esto debido a que la conformación del Estado colombiano ha estado sumamente ligada a la figura varonil, blanca, letrada, de este hombre que tiene muchas tierras y que a medida que tiene más poder, despoja más tierras y acumula más tierras. Y luego, en ese proceso de acumulación, se va volviendo más poderoso y asimismo excluye a toda esta población que fue protagonista del paro. Entonces lo que vemos acá es que hay un Estado cuya identidad no hace referencia a la identidad real del territorio, y entonces carecemos de un proyecto país que efectivamente nos contemple. Es un proyecto país hecho a la medida de los grupos controladores, unas oligarquías que toda la vida han usufructuado tanto del Estado como del territorio para su beneficio particular y familiar, y ahora eso se ha sumado a la consolidación del paramilitarismo y del narcotráfico como un financiador de la política. Eso lo hemos visto incluso con la compra de votos del último gobierno, y todo eso, eso es lo que trata de señalar el artículo, es lo que compone la causa esencial del paro nacional. El paro es una respuesta a esa exclusión histórica que han tenido las élites en Colombia a la hora de acaparar poder, acaparar tierra y acaparar todos los beneficios económicos que pueda aportar u otorgar el territorio. En esa medida quiero quizás cerrar señalando lo que decía Gabriel García Márquez en su discurso del Nobel en la soledad de América Latina. Él señalaba que nuestra soledad tiene dos nudos esenciales. El primer nudo es la ausencia de herramientas para medirnos a nosotros mismos. Eso se ve expresado en que, por ejemplo, las estatuas de las ciudades sean las de los colonizadores, las de unos héroes que no representan a los pueblos. Entonces, esa falta de identidad va conformando el segundo nudo de nuestra soledad, que es nunca poder tener proyecto propio y siempre estar sujetos a las potencias extranjeras, que es también lo que se revela en el paro nacional. La exigencia de tener un proyecto propio que contempla las diversidades y a la pluralidad del territorio versus un proyecto que privatiza el territorio a favor de multinacionales. Eso quería señalar y también agradecer el espacio y agradecer también lo que se ha señalado del enfoque latinoamericanista de la revista, que eso también expresa la preocupación por nuestra identidad. Por eso también tenemos secciones de nuestras raíces, nuestra identidad tanto en el exilio, pero también como sujetos constructores de un nuevo país, nuestra identidad para un proyecto propio, para una nueva Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, insistimos a quienes nos están viendo para que consulten este primer número de la revista y puedan leer con detalle este artículo que escribió Manuel. Y bueno, los que escribieron las demás compañeras, también le doy la palabra a Diana Caro para que nos hable sobre su participación en la revista, sobre su aporte en este primer número y sobre lo que viene. Cuéntanos, Diana. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo hago parte del colectivo por la paz en Colombia desde México, Colpaz. Colpaz hace parte de la Revipaz LAC y es a través de la vinculación de Colpaz que yo pues hago parte o termino haciendo parte de este proyecto. ¿Por qué? Porque Colpaz en su interior tiene un equipo de comunicaciones en donde soy yo pues como quien está ahí al frente de algunos temas. Y bueno,
la revista, el inicio de Senderos del Exilio tiene una vinculación emocional importante para mí, porque yo retorné de México en diciembre del año pasado a Colombia. Yo vivo en ese momento en Medellín, y en junio de este año yo vuelvo a México. Sí, voy a México durante casi un mes, y durante ese mes yo tengo la posibilidad de sentarme directamente con las compañeras allá en México para definir algunos aspectos vitales para la revista. Yo hace un rato decía que esto es un esfuerzo colectivo que ha implicado esfuerzos que tienen una energía humana vital, ¿sí? Personas que le apuestan a esta revista y a la construcción de la misma, y también pues una gestión de recursos. Entonces lo menciono es porque he estado ahí, ¿sí? He estado desde la gestión de esos recursos. Incluso aprovecho para agradecerle en este momento a David Basura, si de pronto nos está viendo, si en algún momento nos puede escuchar, porque David allá en México, desde AFSC, que lo digo siempre en siglas porque está en inglés, soy terrible para el inglés, entonces no quiero hacer el oso, pero pues es David Basura a través de esta organización internacional, la que, pues, quien nos brinda gran parte de la financiación, pues, por ejemplo, de Soledad Abadía, a quien también quiero saludar. Soledad es colombiana, pero reside en México hace alrededor de 12, 15 años más o menos, y pues Soledad, digamos que fue muy importante para este proceso, porque queríamos una apuesta, o tenemos una apuesta estética también por la revista, ¿sí? O sea, la revista de Senderos del Exilio es una revista muy bella, y es una revista bella precisamente porque pues Soledad hizo un trabajo conjunto con nosotros y con nosotras, desde Colpaz y luego hacia Revicpaz, para que los símbolos de la revista pues correspondieran con los significados que tiene el exilio, la migración, ¿sí? Pues parte de los temas de los que hablamos en la revista. Entonces he estado en ese proceso, desde lo micro, que es decir, bueno, entonces esto, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo nos conversamos con Sol en la parte técnica? Yo creo que los movimientos sociales y las colectividades tenemos mucho que aprender de las personas que hacen trabajos como los que hace Soledad, de pensarse una revista, de pensarse un producto comunicativo. Entonces eso también pues ha sido un gran aprendizaje, yo creo que para todas, porque implica unos procesos de organización, de concertación, de dimensión también del trabajo pues de la otra persona, que en este caso ha sido de Soledad. Entonces he estado ahí desde el inicio en todo ese proceso con la revista. Y pues también tuve la posibilidad de escribir uno de los artículos de esta primera edición. Es un artículo que se titula Junior Jane, el artista del Pacífico que soñó con un dios negro. Y aquí yo quiero leer el epígrafe pues con el que abrí ese breve texto, que es justamente el fragmento de la canción de un dios negro de Junior Jane. Y dice: si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Oye, mercado negro no existiría, la Miss Universo fuera de Etiopía, Michael Jackson no cambiaría su color, y en África no hubiera desnutrición, si Dios fuera negro. Junior Jane. Y pues fue un artículo que escribí evocando la imagen de un artista que la guerra de este país eliminó, y pues queda la música de Junior Jane, ¿no? Y queda además, bueno, yo tengo una conexión muy fuerte con el Pacífico, me atrevo a decir conexión fuerte porque es un lugar de Colombia en el que he tenido la posibilidad de trabajar, y es un lugar de Colombia que padece en este momento la exacerbación de la guerra. Entonces, la muerte de Junior Jane es impactante por su lugar dentro de la cultura del Pacífico aquí, por la fuerza de sus letras, y porque también fue un crimen racista
fue un crimen racista en la medida en que él era una persona que lideraba procesos con las comunidades y con las personas negras en este país. Y bueno, como pasa en la historia de Colombia, pues cada persona que es eliminada es pues lo que se lleva a la guerra con esto es la posibilidad de seguir creando pues un país distinto. Entonces, ese es el artículo que tuve la posibilidad de escribir y es también una invitación para que escuchen la música de este artista. Entonces, eso es lo que puedo compartir, Paola, sobre el proceso de participación en este número de la revista. Muchas gracias, Diana, por tus palabras y por acercarnos un poco más a este proceso de hacer la revista, ¿no? Esto que no es fácil. Uno, los proyectos colectivos no son sencillos, juntar como la intención de muchas personas, pero además hacerlo con personas que están en diferentes países de toda América Latina, le da un nivel de complejidad mucho mayor y además, pero también le da lo que hemos venido hablando como un plus, ¿no? El que sea un proyecto latinoamericano, que sea un proyecto que ha estado impulsado desde diferentes países y desde como hablando un poco también de este éxodo colombiano, ¿no? Del exilio colombiano en América Latina y cómo la organización no solo se reduce al país en donde se reside, sino que se están empezando a configurar redes entre los colombianos y las colombianas que están en el exterior y esta revista es muestra de esto. Y bueno, quisiera cerrar con la participación de María Elena Osorio, que tiene una partecita en esta revista muy interesante. Quisiera que nos contara sobre este aspecto, sobre esto que hiciste para la revista, este crucigrama. Y gracias, María Elena, por participar. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, mi participación es como esa que no puede faltar en una revista, que es el crucigrama. Y con este espacio, la verdad que lo vi como una oportunidad para seguir validando la importancia que tiene, que sigue teniendo la palabra. No obstante los avances tecnológicos, la palabra no ha perdido su valor y sigue siendo el vehículo de comunicación entre el hombre, los dispositivos y la mismísima tecnología. Así que fue un trabajo muy bonito que permitió también recabar esas palabras que podían suscitar de pronto una reflexión, ¿no? Cómo una palabra amarrada a un concepto trae la memoria de la tierra también, ¿no? El lugar, el encontrar ese río que por allá en la primaria teníamos que aprender en dónde estaba ubicado, ese sitio geográfico importante de nuestro país, porque definitivamente seguimos siendo colombianos y llevando a Colombia en nuestro corazón, y la idea fue buscar palabras que suscitaran esa reflexión, esa memoria de nuestra patria, y ser un espacio también de entretención para después de haber hecho toda esta cantidad de reflexiones que suscitan la mayoría de los artículos, que son demasiado importantes, demasiado contundentes, llegar a un momento como light, digamos, en la revista, pero también que tenga ese significado para el rescatar la palabra de la tierra. Y bueno, interesante que las personas que son aficionadas a los crucigramas pueden en el enlace pinchar y hacer el crucigrama de manera digital. Pueden pincharlo, está en la página 42, lo pinchan y van a encontrar los conceptos, pueden revisar las palabras. No nos toca como en otra época que había que esperar el siguiente número para tener la respuesta, sino que la respuesta se tiene en el mismo espacio, de modo que es un reto llenarlo. Y bueno, esperando que lo sigan disfrutando. En el siguiente número también va a permanecer el espacio, y fue bastante grato poder, con algo tan sencillo, poder hacernos partícipe de un proyecto tan maravilloso como es juntar corazones colombianos repartidos en Latinoamérica en un objetivo común, de visibilizar
nuestras realidades, visibilizar esta Colombia por fuera de Colombia y estos colombianos con ganas de aportar en la construcción de paz desde diferentes frentes y desde los recursos que cada uno tiene. Así que muy contenta de haber participado y muchísimas gracias, Paola, y a todo el equipo que hizo posible que hagamos este espacio y que demos a conocer nuestra revista que queremos que siga por mucho rato. Eso, dejo hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Elena, y muchas gracias a todas las personas que participaron en este espacio. Creo que no tenemos preguntas en YouTube, tenemos agradecimientos. Alejandro Quiseno les manda un abrazo y felicitaciones por este espacio. Alexandra Franco, el amor responsable con nuestra territorialidad ancestral, biodiversa, intercultural, sabia, por favor votar, gracias. María Isabel le manda un fuerte abrazo y un saludo a Diana Caro desde la Cineteca aquí en la Ciudad de México. Y Angie León, muy linda y emotiva presentación y gracias por este trabajo. Muchas gracias a todas las personas que participaron y nos vemos en una próxima, en un próximo conversatorio que podamos organizar y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.